Bendiciones con todos. Tema 10, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando y aprendiendo en la primera epístola a los Corintios o carta, y hoy vamos a hablar de los cristianos carnales en la iglesia de Cristo. Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 9, que dice lo siguiente. Póngale atención. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué maravillosa palabra. En el capítulo 3 retoma el problema que el apóstol Pablo está tocando referente a la conducta inmadura de los corintios. No olvidemos que el propósito predominante de esta carta es solucionar los problemas internos que la iglesia en Corinto tenía. La temática de la primera sección, compuesta por los primeros 6 capítulos, giran alrededor de los reportes que la familia de Cloé había dado al apóstol Pablo. Y en su primer informe le reportan al apóstol la conducta carnal que algunos creyentes corintios tenían, que es lo que se discute en los primeros versículos del capítulo 1. Pero antes de proseguir, hace una especie de paréntesis donde la discusión está centrada en la sabiduría. Hace un contraste entre la sabiduría humana, la de cual algunos de ellos se jactaban, y la verdadera sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Esta sabiduría se encuentra en el mensaje de la cruz, la cual puede ser locura para el hombre de mente carnal, pero para los que creen es salvación, y solo puede ser comprendida por los espirituales, naturaleza que él explica en los versículos anteriores. Ahora en el capítulo 3 vuelve el meollo del problema, las contiendas, divisiones, celos y conducta carnal de los corintios, y nos presenta la naturaleza del cristiano carnal. Cristianos carnales en la iglesia de Corintios. Dice el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo aterriza en el verdadero problema de los corintios, su carnalidad. Muchos de ellos creían que eran hombres espirituales, que poseían una verdadera sabiduría, pero eso no era así, y ya les explico lo que significa ser espiritual, ¿sí? Y ellos, lejos de eso, eran carnales. La palabra espiritual proviene del griego neumáticos, y como ya vimos, son todos aquellos cristianos que son controlados por el Espíritu Santo. Pero ahora el apóstol Pablo usa otra palabra para referirse a otro grupo de cristianos y los llama sarquicos.
que la versión Reina Valera del 60 lo traduce como carnales. Esta palabra griega proviene de la raíz sar, la cual algunas versiones de la Biblia traducen como carne, pero esta carne no se refiere a la parte física del cuerpo que envuelve el esqueleto, sino más bien es una característica espiritual que impulsa al hombre a satisfacer sus instintos pecaminosos, y a eso se les llama en la Biblia la carne. Y otras versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, lo llaman la naturaleza pecaminosa. En el Nuevo Testamento exhorta a los creyentes a ser espirituales. Por ejemplo, el apóstol Pablo les dice a los de Efesios que busquen ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Así como un hombre borracho es controlado completamente por los efectos del alcohol, así también el hombre espiritual debe ser completamente controlado por el Espíritu Santo. Y en consecuencia, el cristiano carnal es aquel que es controlado en algunas áreas de su vida por su naturaleza pecaminosa. Estos creyentes carnales no son impíos, pues en determinado momento de su vida se arrepintieron de sus pecados. Sin embargo, no han logrado madurar y perfeccionarse en la fe, y en algunas áreas de su vida se comportan de manera indigna, como un niño malcriado, y por eso el apóstol Pablo los compara como a niños en Cristo. Les dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Veamos la característica de los cristianos carnales. Cristianos carnales no perseveran en el conocimiento de su palabra. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Una de las principales causas por las cuales el creyente no madura es por su ignorancia en la palabra de Dios. No olvidemos que lo único que transforma la mente y corazón del ser humano es la palabra de Dios. Y cuando el cristiano no persevera en ella, dicha transformación no tiene su obra completa. El mismo apóstol Pedro exhorta a todos los creyentes a crecer no solo en la gracia, sino también en el conocimiento bíblico. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, este crecimiento bíblico es progresivo, que va desde los principios básicos de la fe, los principios del comportamiento de los hijos de la luz, la naturaleza y los dones espirituales, y los temas más profundos y reveladores de la Biblia, la palabra de Dios. Este conocimiento provee la sabiduría para que el Hijo de Dios se conduzca en verdadera luz y no de acuerdo a los principios mundanos e instintos carnales. Por eso, en su principio, el creyente es como un niño espiritual, el cual no puede alimentarse de alimento sólido, sino de leche espiritual, lo cual constituye los principios básicos de la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin embargo, los corintios no habían avanzado en su estudio de la palabra de Dios, que después de tanto tiempo el apóstol Pablo tenía que hablarles como niños. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El autor de la carta de los Hebreos toca un punto semejante al mostrar a los cristianos por su falta de conocimiento bíblico.
Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14 dicen, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El avanzar en el conocimiento de la palabra es clave para alcanzar la madurez cristiana. Contribuye a tener un mejor discernimiento del bien y del mal. Y no es tan fácil de engañar por las doctrinas apóstatas, y a su vez esta es una característica de los cristianos espirituales. Ahora, los cristianos carnales tienen actitudes pecaminosas. El versículo 3 de 1 Corintios capítulo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Otra característica de los cristianos carnales es que a pesar de haber realizado su profesión de fe, aún continúan teniendo algunas actitudes pecaminosas. En la Biblia se le exhorta a los hijos de Dios a abandonar toda conducta pecaminosa. Leamos Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A pesar de estos consejos, algunos miembros de la iglesia de Corinto, por su inmadurez, habían caído en algunas conductas pecaminosas, las cuales ellos no veían mal. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El deseo de Dios es que progresemos como verdaderos hijos de luz, desechando toda obra de la carne, sabiendo que el practica tales cosas está excluido de la gloria de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23 dicen, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Los cristianos carnales buscan su gloria y no la gloria de Dios.
Leamos vuelta del versículo 4 al 8 de 1 Corintios capítulo 3 que dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entre los pecados por los cuales el apóstol Pablo amonesta a los corintios están las disensiones, las cuales son los desacuerdos que se dan entre las personas que llevan a las divisiones. Estas divisiones generalmente son provocadas por un espíritu de competencia y soberbia, al no querer someterse a las autoridades locales puestas por Dios y querer tener la preeminencia en todo, buscando la propia gloria y no la gloria de Dios. En la Biblia, aquellos que han querido sublevarse ante la autoridad puesta por Dios y querer hacer divisiones entre el pueblo del Señor han sido severamente castigados, tal y como le pasó a Datán y a Coré cuando se rebeló contra Moisés. Provocó una división interna. Números capítulo 16, versículos del 1 al 3 dicen: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijo: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La división provocaron les costó su propia vida. Números capítulo 16, versículos 31 al 34 dicen: y aconteció que cuando cesó él de hablar con todas estas palabras, se abrió la tierra que estaban debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Mire, pero sigue habiendo cristianos carnales que dividen las iglesias. Pero esta palabra es bien clara. Generalmente muchas de las divisiones son provocadas por hombres que solo buscan su propia gloria, y aquellos que lo siguen son personas ingenuas que permiten que el cuerpo de Cristo se divida. Y esto es una actitud carnal. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No sois carnales. Pablo les aclara a los corintios que tales competencias no deben existir en el pueblo de Dios, ya que al final todos son servidores de Dios y colaboradores del Evangelio. Les dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En este sentido, la iglesia debe entender que la gloria es de Dios y no de los hombres.
Si algún mérito o éxito se logra dentro de la iglesia, no es por causa de unos hombres en específico, sino es la mano de Dios que lo provocó y que sus méritos solo son colaboradores, pero sin el respaldo de Dios, ningún trabajo ministerial tendría éxito. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A cada uno Dios le otorga diferentes dones y momentos en los cuales ministran a su pueblo. Así el apóstol pone un ejemplo que los corintios conocían muy bien. En su primer momento fue su ministerio que Dios usó para plantar la semilla del evangelio y estos creyeran, dando así los primeros pasos en los caminos de Dios. Hechos 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Sin embargo, cuando él partió a Éfeso, Apolos llegó a Corinto para continuar con el cuidado y la edificación de la iglesia que Pablo había fundado. Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. El apóstol Pablo usa la metáfora de la agricultura del que siembra y riega para dejar claro que ambos trabajos y sus respectivas habilidades son necesarias en su momento oportuno, pero que al final la gloria es de Dios porque es quien da el crecimiento, aunque recompensa a cada uno según su obra. Dice así que ni el que siembra es algo ni el que riega, sino que da el crecimiento, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos somos una casa espiritual y debemos abandonar toda obra de la carne. Dice en el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si bien es cierto, pueden haber cristianos carnales, también es cierto que los que han nacido de nuevo no pueden permanecer mucho tiempo en esta situación sin ser corregidos por el amor de Dios. Todos somos colaboradores de Cristo y su labranza personal, su edificio que Él mismo edifica y como tal se encarga de ajustar las cosas que están mal. Los cristianos estaban mal en estas cosas, pero el Señor en su misericordia usó al apóstol Pablo para corregirlos. De hecho, esta carta tiene como objetivo tal propósito y realmente funcionó porque en 2 Corintios expresa el apóstol su felicidad al saber que sus amonestaciones sirvieron para volverlos al camino correcto. Leamos 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña la importancia que tiene la disciplina en nuestras vidas. Proverbios capítulo 15, versículo 32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y por eso el Señor nos disciplina en aquellas cosas que están mal con el fin de que corrijamos nuestra conducta. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, abandonemos toda actitud carnal. Seamos hijos de luz buscando las cosas del Espíritu, y cuando venga la disciplina del Señor, recibámosla y cambiemos el rumbo de nuestros pasos, sabiendo que esta nos perfecciona en la justicia. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Los cristianos carnales, han dividido, han destruido iglesia en el mundo, desde la iglesia primitiva hasta ahora. Es porque no les gusta leer la palabra de Dios, no les gusta. Si ya leyeron un tiempo, ya creen que lo saben todo. No les gusta, por más que uno les dice, por más que uno les enseña, no quieren. Y por eso Satanás los maneja como quiere y por eso viven de esa manera. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice, yo no quiero ser un cristiano carnal, quiero ser un cristiano espiritual. Maravilloso deseo. Pero tiene que reconocer a Cristo como su Salvador, pero de verdad, no de palabras, en hechos también, que se evidencien en los frutos, ¿sí? Porque hay muchas personas que repiten la oración como la que nosotros ponemos acá, y no es que está mal, pero ahí se quedan nomás, no meditan en la palabra de Dios, no ponen en práctica la palabra de Dios. Entonces, si no crecen espiritualmente, la carnalidad los va a arrasar, a atrapar, el mundo los va a atrapar, y nunca podrán ser espirituales, hasta no ser que tengan un encuentro profundo con el Señor. La oración de fe dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Decimos amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Venga a estudiar todos los días, a meditar todos los días en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. ¿Sí? Crezca espiritualmente. Busque ponerla en práctica en su vida y también predicarla para que otros sepan estas verdades. Cántele al Señor alabanzas y converse con Él a través de la oración. Y venga a la iglesia. Acá hay espacio para usted y su familia. Y seguiremos aprendiendo estas maravillosas de la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oramos que tu palabra siga llenando nuestras vidas. Siga capacitándonos para toda buena obra. Para hacernos cristianos espirituales y dejar la carnalidad a un lado, Señor. Que esta palabra que va a ser llevada a través de las redes sociales tenga su efecto deseado. ¿Sí?
cambie vidas, no regrese vacía. Sea como martillo quebrantando la piedra, Señor. Sea trayendo una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Y por eso te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.